Buenas, ¿qué tal? Vamos a charlar un poco sobre una herramienta que me da la derivada, ¿no? Que yo mencioné un poco en los vídeos y que capaz que está bueno enfatizar un poco más. Capaz que algunos ya lo sabía, capaz que otro no. Pero bueno, para hacer esto voy a ver un ejemplo y no miren las funciones que están al lado, porque las fórmulas son horribles. Pero ahí me hice una función, la violeta, ¿tá? Que es bastante peculiar. Fíjense que por ejemplo, entre 0 y 2 y 1 es constante. Vale exactamente igual a 1, coincide con una función constante. Después hace así, como que se baja. Queda media constante ahí y de repente arranca de nuevo. Y acá donde arranca de nuevo es como un seno de x, ¿sí? Es como una función trigonométrica, si quieren. Y después se vuelve a apagar a partir de 16 y queda en 0. ¿Está? Bueno, entonces tenemos esa función. Y lo que les quiero contar un poco acerca, a lo que quiero charlar un poco es que la derivada de una función me informa sobre cómo crece esa función. ¿Tá? Eso es un teorema que vamos a ver, y que está en las notas. De hecho, yo ya lo enuncié en unos videos. Que bueno, básicamente vamos a graficar la derivada para mostrarlo. R', ahí está, en naranja es la derivada, ¿sí? Me lo calculó el programa. Ahí, se trancó, bien. Ahí está, entonces vamos a acercarnos un poco. Ahí va, entonces está como medio trancado, ¿no? Ahí. Bien, fíjense que me estoy acercando a la parte del 0. Fíjense que cuando yo estoy cerca de 0, la función vale 1 todo el tiempo. Es decir, se queda constante, no crece. O sea, todo el tiempo cerquita de ahí, ¿no? Por lo menos hasta x igual 1 parece ser constante, ¿no? Hasta este punto de acá parece ser constante. Como la función queda constante en 1, no cambia, ¿tá? O sea, no crece ni decrece. Y es por eso que la derivada, que está en naranja, es 0, ¿tá? O sea, la derivada me indica la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es 0 ahí, ¿sí? Localmente es 0. Y después la función violeta empieza a bajar, o sea, empieza a decrecer, ¿tá? Y eso la derivada te lo muestra. Porque la función naranja, en el mismo momento que la violeta empieza a decrecer, la naranja se hace negativa, ¿sí? O sea que en esta zona de acá, que es casi que entre 1 y 2, digamos, donde la derivada de naranja es negativa, la función violeta está decreciendo, ¿tá? Y eso es así. Si yo tengo una función en un intervalo donde la derivada es negativa, acá el intervalo sería casi el 1, 2, bueno, mi función está decreciendo, estrictamente, ¿sí? No es monótono, es estricto. Si la derivada es estrictamente negativa, ¿no? O sea, negativa. Después la violeta se vuelve a quedar quieta, en este caso son 0, o sea que no cambia más, y por eso la derivada vuelve a ser 0. Bueno, después la violeta, si uno sigue por acá, cerca del 4, vuelve a bajar, ¿verdad? Y bueno, o sea que empezó a decrecer más o menos hasta qué valor. Vamos a subir un poquito, a ver si puedo hacer un poco de zoom ahí, sin que explote. No son muy lindas las fórmulas que usé, por eso está un poco trancado. Me copio siendo esta gráfica. Pero ven que lo que quiero mostrar ahí es que la violeta tiene un extremo relativo, ahí tiene un mínimo relativo, ¿no? O sea, decrece más o menos hasta este valor que está acá, que te indico con el mouse. Y después empieza a crecer, ¿sí? Entonces, fíjense que la derivada se da cuenta de eso, ¿no? De nuevo. La violeta empieza a decrecer, entonces la derivada de naranja se hizo negativo. Pero en algún momento, que es por acá más o menos, la función tiene un extremo, tiene un mínimo, ¿tá? Relativo. Y por eso la derivada justo ahí, la naranja justo vale 0 ahí, ¿tá? Recuerden que cuando hay un mínimo relativo o un máximo, la derivada tiene que ser 0. Y a partir de ese momento la función violeta crece y entonces la derivada, que es la naranja, se hace positivo. Entonces, mientras la derivada, que es la naranja, se hace positivo, la función violeta va a seguir creciendo. Y fíjense que la naranja es positivo entre este punto que está acá, y que es casi 4,5, y entre que es casi 6,3. O es 6,3 de hecho. Bueno, hasta ese momento efectivamente la violeta crece, ¿sí? Y como la naranja se vuelve a anular, la violeta... como la violeta llega a un máximo ahí, mejor dicho, la naranja se anula. Como la naranja además, o sea, la derivada pasa a ser negativo, la violeta empieza a decrecer, ¿sí?
Y eso vale siempre para funciones en intervalos, ¿sí? O sea, estamos trabajando siempre con intervalos. Si la derivada es positiva, mi función crece. Si la derivada es negativa, positiva, ¿no? Mayor estricto a 0, entonces mi función crece estrictamente. Si es negativa, mi función decrece estrictamente. Y bueno, si vale 0 no digamos, es para cuando vale positivo, cuando vale negativo. Y otra cosa que puedo decir, por ejemplo, es que si mi función está creciendo y de repente decrece, siempre derivable, ¿no? Entonces va a tener un máximo relativo y ahí la derivada en ese punto va a ser 0. ¿Tá? Muy bien. Vamos a ver si tenemos algo más para ver acá. Como que hice una función que va hasta 10, pero usé solo esta primera parte. A ver si puedo ir un poco más acá. Por cierto, este teorema, el que te dice que si vos tenés la derivada positiva en un intervalo, entonces tu función crece, o que si tenés la derivada negativa, tu función decrece, siempre estrictamente, es consecuencia del teorema del valor medio. O así se puede ver, digamos, por lo menos. Es una forma de verlos como consecuencia del teorema del valor medio, mejor dicho. Bueno, fíjense lo último, que la naranja, a partir de 9,4, vuelve a ser positiva. O sea, primero desde 6,3 más o menos a 9,4. La violeta decrece. ¿Por qué? Porque la naranja es negativa. Pero la naranja después de 9,4 empieza a ser positiva. Entonces la violeta empieza a crecer de nuevo, ¿no? Entonces, nada, la derivada es una herramienta que me cuenta cómo es el crecimiento de mi función original, ¿no? Según el signo de la derivada, ¿no? Si es positivo, mi función crece. Si es negativo, mi función decrece. Bueno, era eso nomás. Me pareció que estaba bueno verlo por un ejemplo, así que espero que les sirva.